El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1. El libro de los Hechos es uno de los libros históricos. De hecho, es un libro histórico, el libro de los Hechos. Ok, Hechos 1, vamos a leer del 1 al 5. ¿Sale? Dice: querido Teófilo, en el primer libro escribí acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los emisarios escogidos por él, fue elevado al cielo. Después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante un periodo de 40 días, ellos le vieron y les habló acerca del reino del Señor. En una de estas reuniones, él les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran lo que el Padre había prometido, y oyeron de él. Porque Juan acostumbraba sumergir a la gente en agua, pero en unos días ustedes serán sumergidos en el Espíritu Santo, o en la Ruach HaKodesh, dice. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea, Samaria y en verdad hasta Tlajomulco, o sea, hasta lo último de la tierra. Hasta allí. Eso nomás viene en mi versión, es versión renovada. ¿No es cierto? Bueno, vemos este libro fue escrito por Lucas, es el escritor también del Evangelio de San Lucas. Entonces, Lucas prácticamente es autor de dos libros, que es el de Lucas y este de los Hechos, aunque realmente debería de llamarse, en lugar de Hechos, porque se conoce como libro de Hechos de los Apóstoles, por ahí vienen sus Biblias, aunque en realidad debería decir el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿verdad? Porque hay una manifestación muy poderosa del Espíritu Santo. Bueno, este libro lo escribió Lucas más o menos por el año del 67 o 68 después de Cristo. ¿Quién no ha leído este libro? O bueno, más bien, ¿quién lo ha leído? Un poquitos. Bueno, se los recomiendo que lo lean, les voy a decir por qué. Fíjense cómo empieza, dice: querido Teófilo. O sea, este libro está dirigido a una persona, así se llama a la persona que le está escribiendo Lucas, le está escribiendo este libro. Pero este libro, Teófilo, de hecho esta palabra o este nombre, por ahí si ustedes tienen algún hijo próximamente, les recomiendo que le pongan Teófilo. Significa amante de Dios, ¿sale? O sea, suena bien, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa, imagínense, si ustedes son amantes de Dios, entonces ustedes serían Teófilos, porque imagínense que empiece el libro así: querido amante de Dios. O sea, ¿para quién está dedicado? Para nosotros, ¿verdad? Entonces dice: querido amante de Dios. En el primer libro escribí. Ahora imagínense bueno, está leyendo, bueno, está redactando el libro aquí Lucas, y empieza con esto. Pero realmente habla acerca del Espíritu Santo. Habla de cómo el Espíritu Santo empieza un ministerio. Bueno, el Señor Jesucristo, antes de lo que habla en este capítulo, básicamente es que el Señor Jesucristo ya había muerto y había resucitado, pero dice que durante 40 días el Señor se seguía, estaba reuniéndose con ellos, porque dice, del verso 4, dice: en una de estas reuniones. O sea, ellos, los apóstoles, se seguían reuniendo, pero también el Señor Jesucristo de repente llegaba ahí a esas reuniones también, y dice que comía con ellos. Ustedes se echan un clavado ahí a este libro, por eso le digo que se lo recomiendo que lo lean. Entonces dice que él se reunía con ellos todavía, dice: en una de estas reuniones
les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Ahora, este periodo, el Señor está una vez resucitado, dice que durante 40 días se les estuvo apareciendo. Eso viene en el verso 3, dice, durante un periodo de 40 días, ellos le vieron y les habló acerca del reino de Yahvé. O sea, Él les seguía hablando acerca del reino, porque estaba próximo a venir. Entonces, cuando les dice esto, ¿saben qué? Les dice, no se vayan porque va a venir el Espíritu sobre ustedes. Fíjense lo que dice precisamente el verso 8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes. Bueno, yo lo leí de esta versión, es una versión israelita y vienen por aquí unos nombres restaurados. Si saben qué día, bueno, ahorita vamos a ir para allá. El Señor les dice, en una reunión, en esa reunión les dice, no se vayan a Jerusalén. Y justo 10 días después se celebra otra fiesta, después de que Él les dijo, desde la última vez que lo vieron partir, porque Él se va, de hecho lo ven, por ahí más adelante, en el versos más adelante, dice que lo ven ascender a los cielos, ¿sale? Bueno, 10 días después ocurre algo interesante, ahorita vamos a leer esa parte, pero lo que les quiero decir es que el Espíritu Santo, ellos habían recibido una promesa de parte del Señor acerca de que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Pero les digo una cosa, hay una promesa anterior donde les dice que el Espíritu va a estar en ellos. Y eso ustedes lo pueden ver en Juan 7:39 y lo pueden ver en Juan 20:22. En Juan 7:39 es en donde les dice que van a recibir el Espíritu Santo. Y en Juan 20:22 dice es cuando reciben el Espíritu Santo. Ahora, hay dos cosas interesantes aquí. Cuando nosotros creemos el Evangelio, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Ese es el justo momento en cuanto entra el Espíritu Santo en el corazón, ¿sale? Ahora, a mí se me hace algo muy, muy interesante que el Espíritu Santo, si ustedes leen cuando el Señor Jesucristo es bautizado, dice que vino el Espíritu Santo sobre de Él. Pero lo interesante es que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿lo tenía o no lo tenía? Qué interesante, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo lo engendró, es decir, ya lo traía dentro, pero hay algo interesante. Dice que el Espíritu Santo vino sobre de Él en forma de paloma. Vino sobre de Él. Acuérdense de esa palabra, sobre de Él. Entonces, cuando vamos a leer, en el libro de Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan de esa predicación? Que el Señor está en una sinagoga, le dan un libro a leer, abren el libro de Isaías, en una parte donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor. ¿Sale? Entonces les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió. Entonces, el propósito de ese poder es para esparcir el Evangelio. ¿Sale? O sea, ellos ya conocían, el Señor ya les había hablado del Espíritu Santo, ellos ya lo tenían, pero faltaba una manifestación donde representara ese poder, como diciendo, mira, esta es la señal donde ya el Espíritu vino sobre de ti. Amén. Ok, verso 9, dice, después de decir esto fue llevado a lo alto, eso es lo que quería que leyéramos. Verso 9 de Hechos 1 dice, después de decir esto fue llevado a lo alto delante de los propios ojos de ellos, y una nube le ocultó de sus vistas.
Y cuando ellos estaban con su mirada en el cielo, en lo que él desaparecía, de repente vieron dos hombres vestidos de blanco al lado de ellos. Los hombres dijeron: a ustedes, Galileos, ¿por qué están parados aquí con la mirada en el espacio? Este Yeshua, quien ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, regresará de la misma forma como le vieron ir al cielo. Entonces regresaron a la distancia de una caminata de Shabbat desde el Monte de los Olivos a Jerusalén, o en sus Biblias dice camino de un día de reposo. ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué camino de un día de reposo? Bueno, es una distancia. Si ustedes recuerdan, cuando los israelitas estaban en el desierto, había lo que era el tabernáculo de reunión, ¿sale? Ellos ahí se reunían precisamente en ese tabernáculo de reunión en el Shabbat, el sábado, equivalente al sábado. Entonces, la distancia más larga entre el tabernáculo y la choza más alejada de ahí de donde estaba todo la concentración de los israelitas, básicamente estaba a 900 metros del tabernáculo de reunión. Entonces no había que caminar más, esa era la distancia más lejana de la casa más alejada al tabernáculo de reunión. Entonces ese es el camino de un día de reposo. ¿Sí sabían eso? Bueno, esa es la distancia que ustedes deben de caminar el día de hoy. Pues no, yo ya caminé de más. Dice, ¿con qué razón me siento acalorado? Bueno, esa es la idea. Verso 14, hay algo interesante, dice que perseveraban en la oración junto con las mujeres. Dice que los discípulos, los apóstoles, dice que perseveraban en la oración junto con las mujeres. Miren, cuando una de las cosas más difíciles es comprometerse con algo, comprometerse a hacer algo. Hay veces que no nos comprometemos, por ejemplo, voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, no nos comprometemos a leer la Biblia, pero ese es un compromiso con nosotros mismos. No nos comprometemos, por ejemplo, a aprender más, no sé, más cosas hablando en términos espirituales. Pero así también podemos no comprometernos en muchas cosas. Pero una de las cosas que es todavía más difícil, aparte del compromiso, es perseverar. O sea, perseverar. Porque miren, hay personas, en este caso, cuando hay un compromiso, generalmente, bueno, cuando alguien se casa, se le da un anillo ¿de qué? De compromiso, ¿verdad? Está haciendo un compromiso. Pero a los 2, 3 años o más, no sé, dependiendo lo que aguanten, se disuelve ese compromiso, ¿verdad? Se acaba. ¿Por qué? Porque ¿qué les faltó? Perseverar. Les faltó perseverancia, ¿sale? Entonces, es muy importante el compromiso, pero también la perseverancia. Y lo interesante, fíjense, ellos en qué perseveraban. Perseveraban en la oración. Ellos ya habían hecho un compromiso con el Señor. ¿Se acuerdan cuando le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué? Porque ellos veían que espiritualmente hablando había mucha manifestación, había cosas que ocurrían, cosas interesantes que los discípulos se quedaban perplejos, se quedaban atónitos, se asombraban del poder del Señor y le decían, Señor, pues enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos veían ese poder, ellos querían también tener eso, por eso ellos perseveraban, porque sabían que el secreto era la oración, ¿sale? Ok, no vamos a leer más versículos de Hechos 1, ustedes los pueden leer en la comodidad de su casa, porque ahí habla de que sustituyen a Judas, ¿sale? Bueno, más adelante en Hechos 2 viene lo bueno, aquí esto es exactamente en Hechos 2, son 10 días después de cuando ven al Señor subir a las alturas, a los cielos, donde se desaparecen las nubes. Entonces, esta es la festividad, por ahí en sus Biblias, no sé cómo venga, pero es como, dice, al cumplirse pues el día de Pentecostés, ¿verdad? Dice, aquí en la mía dice, la festividad de Shavuot completamente llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. ¿Por qué se reunieron?
¿Saben por qué? Porque era una festividad, era una fiesta. Esta fiesta se realiza, es una de las fiestas que el Señor les ordenó que celebraban. Se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿sale? Entonces, ellos estaban ahí, por eso dice, la festividad de Shavuot llegó, o la fiesta de Pentecostés llegó, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente, vino un estruendo del cielo como un rugido de un viento violento y llenó la casa donde estaban sentados. O sea, imagínense, están tranquilitos, orando, perseverando, unánimes, juntos, y de repente es un viento, un estruendo. Yo creo que se les arrugó el alma cuando ocurre eso, ¿verdad? Bien, dice un rugido como de un viento violento. O sea, no es como un suspiro. Un viento recio, dice, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se posaban sobre cada uno de ellos. Verso 4 dice, todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron, o del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les habilitaba para que se expresaran. Ahora bien, en Jerusalén estaban quedando judíos, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron este estruendo, la multitud se aglomeró, o sea, como cuando explota algo. Imagínense que explota, no sé, el boiler de la vecina, el tanque de gas, ¡tas! Y la vecina sale destapada. Nada, se crean. Pero imagínense que, o sea, un estruendo que todos salen a ver, para ver qué pasó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, dice la multitud, dice, cuando oyeron este estruendo, o sea, quiere decir que no nomás fue ahí en la casa, ¿verdad? O en ese lugar. Bueno, habla de la casa, pero quiere decir que este estruendo, los que estaban ahí, exactamente, como dinamita, hagan de cuenta como si quemaran un petardo ahí. Y los que estaban dormidos, yo creo que también se despertaron. ¡Ah, hijo! Dice, bueno, la multitud se aglomeró y quedaron confundidos, porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Totalmente sorprendidos preguntaron, ¿cómo es posible? ¿No son todos estos los que están hablando de Galilea? ¿Cómo es que oímos hablar en nuestra lengua nativa? Nosotros somos partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, Judá, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, partes de Libia, cerca de Cirene, visitantes de Roma, judíos de nacimiento y prosélitos. O sea, había gente hasta por las dudas, judíos, cretenses y árabes. Dice, ¿cómo es que oímos que hablan en nuestro propio idioma acerca de las grandes cosas o maravillas que Elohim, que Dios ha hecho? Dice, atónitos y confundidos todos se preguntaban, ¿qué querrá decir esto? Pero otros se burlaban de ellos diciendo, han bebido mucho vino. Entonces Kefa, Pedro, se levantó con los 11 y alzó su voz para dirigirse a ellos. Dice, ustedes judíos y todos los que se están quedando en Jerusalén, dejen que les diga lo que esto significa. Escuchen con mucho cuidado. Estas personas no están borrachas, les dice. ¿Saben por qué? Dice, como ustedes suponen, son las 9 de la mañana. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Yahweh dice, en los últimos días derramaré mi ruaj, mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán, y sus hombres jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Y hasta sobre mis esclavos, tanto hombres como mujeres, derramaré mi espíritu en aquellos días, y ellos profetizarán. Ahora, ¿por qué ocurre esto justo en Shavuot? O sea, 50 días después de la Pascua. En este día lo que acostumbran a hacer los judíos es llevar las primicias, ¿sale? Los primeros frutos. Y las primicias, pues realmente viene siendo la primicia de la iglesia, porque si leemos más adelante, dice que hubo como 3,000 conversiones ese día.
Qué increíble, ¿verdad? O sea, así de poderoso fue lo que ocurrió ahí. Ahora, estas lenguas de fuego, ¿qué significa las lenguas de fuego? Bueno, unos podrían decir, no, yo me he quemado la lengua, pero no. Las lenguas, miren, si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, lo que tipificaba el fuego cuando estaban los judíos en el desierto era la presencia de Dios en medio de ellos, ¿sale? Entonces, aquí está diciendo que es la presencia de Dios en estas personas que son los iniciadores, ¿sale? Es como cuando echas a andar el carbón, ahí tienes que poner un iniciador. Los que saben de asado dicen, no, hay que ponerle así y así arranca. Bueno, hagan de cuenta así. O sea, el Señor como que les dijo, fuego, y aquí se prende. Y representa, es una señal visible del poder del Señor y una señal visible de la presencia del Señor en ese lugar, porque tenía que haber algo que llamara la atención, que hubiera una señal. Acuérdense que en ese tiempo muchos pedían señales. A ver, ¿qué señal nos das? No le decían al Señor, ¿y qué señal nos vas a decir? Y el Señor les decía, no te voy a decir, no te voy a dar señal, sino más bien la profecía de Jonás, por ejemplo, ¿ah? ¿Cierto? Bueno, ¿y qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Dice que empiezan a hablar en lenguas, pero aquí lo interesante es que están hablando en lenguas o en los idiomas de las personas que iban ahí de visita a Jerusalén, porque dice que les oían hablar en su propio idioma. Dice, ¿cómo es posible que estos galileos estén hablando en nuestro propio idioma? O sea, ¿cómo es posible que estos galileos eran como iletrados? O sea, estos que no fueron a Quick Learning, me están hablando en inglés. O sea, ¿cómo? O sea, si son pescadores, si son, no sé, personas sencillas, indoctas en las lenguas, probablemente incultos, ¿verdad? Que no tenían mucha cultura, pero en este momento recibieron el poder y se les soltó la lengua. Dicen muchos, yo la tengo bien suelta. No, pero para las cosas del Señor. Ahora, fíjense qué interesante. Ocurre algo poderoso, hay un efecto ahí del Espíritu Santo y hay por lo menos 4 reacciones diferentes. Unos están atónitos o confundidos, otros están maravillados, otros son los que se están burlando y otros están llenos. Un mismo efecto, 4 reacciones diferentes en el mismo grupo de personas. Ahora, ¿qué pasa cuando, miren, hay veces que nosotros vemos manifestaciones, cosas que hace el Espíritu Santo en vidas de las personas, y hay personas que están viendo que hay una manifestación, hay un milagro tal vez, hay cosas así, pero estas personas se dan cuenta que hay un poder de lo alto, pero se quedan como paralizadas, como inmutables ante ese poder, o sea, no reaccionan, o sea, saben que está ese poder, no lo usan ni a favor ni en contra, quedan como pasmados, como, caray, no, pues sí está el milagro ahí, pero oye, pero el Señor también puede hacer lo mismo contigo. Saben que hay un poder, pero no usan ese poder, solo miran. Son los que están confundidos. Por eso habla de que había algunos que estaban confundidos. Hay algunos que nos confunden las cosas del Señor, que a lo mejor nos da una palabra y tú dices, pero ¿cómo el Señor me diga que haga eso? O sea, de repente hay cierta confusión, hasta ya cuando ves el panorama completo tú dices, ok, era con este propósito. Pero eso quiere decir que puede causar en algunas personas confusión, ¿sale? Ahora, había otro grupo de maravillados.
Ellos, el grupo de maravillados, es ese grupo de personas que se sorprenden a ver el poder de lo alto, pero hay algo que no los deja avanzar. Hay personas que viven de su pasado. Hay personas que viven de su futuro, pero no están presentes. O sea, están pensando en lo que les va a ocurrir, en lo que va a pasar, pero en cosas catastróficas. Por eso se estresan, por eso la ansiedad, por eso la depresión. Aunque conozcan el poder de Dios y se maravillen, pero ellos están bloqueados. ¿Por qué? Porque ellos están, como les dije, o están en el futuro pensando en la ansiedad, estrés, depresión, o están en el pasado pensando en lo que pudieron haber hecho, en el por qué no lo hice, y si lo hice, por qué lo hice, y si no lo hice, por qué no lo hice. El caso es que yo a mí hice bolas, pero yo sé que ustedes sí me entendieron, y no sé por qué lo hice. O sea, sí me explico, ¿verdad? Que hay situaciones, conocemos al Señor, conocemos la Escritura, vemos el poder de Dios, vemos milagros, oramos y las cosas cambian, pero estamos enganchados en ese pasado, estamos enganchados en situaciones tal vez familiares, o muchas veces, miren, nos ha pasado que conocemos personas que Dios ha obrado poderosamente, que los ha sacado de situaciones, los ha sacado de drogas, de alcohol, de cosas fuertes. Y hablamos de esas personas, no, es que el Señor puede hacer eso, el Señor puede, y están sorprendidos, están maravillados, pero su vida sigue igual. Bueno, hay otro grupo que estaban ahí también, el siguiente grupo del que habla aquí, de ese efecto del Espíritu Santo, son los burladores, porque había personas que se estaban burlando, ¿verdad? Veían el poder del Señor y dicen, no hombre, estos andan hasta atrás. Y dicen, no, espérate, son las 9 de la mañana. Bueno, ahorita ya se usa que se amanecen, ¿verdad? Ahorita ya no hay horario para eso. Bueno, pero aquellas personas que no hacen nada, son los burladores, son los que dicen, ¿no les ha pasado a ustedes que de repente ustedes quieren compartirle el evangelio a alguien, hablarle acerca del Señor? Y tú dices, no, yo hasta que lo vea voy a creer. O sea, yo quiero ver para creer, pero aquí funciona al revés, aquí tienes que creer para ver. Pero ellos quieren ver y se burlan, dicen, no, este cristianito ya me quiere convencer. Bueno, y se burlan. ¿Por qué? Porque su lógica y su análisis personal no le permite ver las maravillas del Señor. Están bloqueados también. Ellos necesitan explicaciones de todo. Si tú les dices, oye, no, mira, el Señor va a cambiar tu situación, va a cambiar tu vida, mira, lo que tienes que hacer es buscar al Señor, tienes que orar, tienes que, leer su palabra para que... Pero ellos, su lógica no les permite eso. Y al contrario, se burlan, porque ellos no le hayan sentido a las cosas espirituales. Ellos quieren sentir, tocar, ver, cuando el Espíritu no es nada de eso. El reino del Señor no es ni ver, ni sentir, ni palpar, porque estamos por fe. Y el siguiente grupo son los llenos, del que habla aquí, dice que fueron llenos. Fueron todos llenos los que estaban ahí. Acuérdense que unos estaban ahí y otros llegaron a ver qué fue lo que pasó. Y fue cuando ya los vieron y estaban confundidos, maravillados, así. Pero los que estaban ahí estaban llenos. ¿Llenos de qué? Del Espíritu, porque entonces sí vino sobre de ellos. Fíjense lo que yo les decía, porque dice, si ustedes ven la Escritura, dice que por lo menos en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sale? Está sobre. O sea, no sobre como al menos que yo esté sobre, lo ponga encima de entonces sí sería el sobre el alfolí. Pero el sobre, o sea, es sobre, encima, ¿sale? Sobre, eso es sobre, sobres, dijo el cartero.
Bueno, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero el Señor les dijo también, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder, ¿sale? Ellos ya tenían el Espíritu Santo dentro, pero ese poder es el poder del Espíritu es el que viene sobre de ti. Por eso dice que vendrá sobre ellos. Bueno, este grupo que son los llenos, son los que no necesitan saber de lógica ni se cuestionan las cosas del Señor. Son los que le creen al Señor, son los intrépidos, son los que emprenden, son los que caminan la segunda milla. ¿Quiénes son los que caminan la segunda milla? Cuando te dicen, oye, ¿sí se acuerdan de ese episodio, no? Que le dice, si alguien te dice que lleves esta mochila por 1 milla, tú ve con él 2 más. O sea, hacer algo más de lo que te piden, es un extra. Pero tú dices, ¿pero qué recompensa va a haber? El Señor te va a compensar. Entonces eso es fe, eso es caminar la segunda milla. O también cuando ofrendas, cuando diezmas, eso es por fe, eso lo hace el intrépido, es el que no entiende cómo es que el Señor le va a dar más, pero lo hace. Es el que hace eso. Es como Pedro que se baja de la barca y le dice, a ver, haz que yo camine sobre las aguas, pues ven, y se avienta, pero él se hundió, pero los demás se quedaron mirando desde la barca. Pero ¿qué pasó cuando se hundió? ¿Quién lo agarró? Los brazos del Señor. Son los intrépidos, son los que se avientan, los que se animan. Yo le entro a esto, va por el Señor. Entonces, no son los que hacen que las cosas, son los que hacen que las cosas cambien. No se esperan a que las cosas cambien. Ellos hacen que las cosas cambien. Ellos no esperan oportunidades, ellos fabrican las oportunidades. Son los que no se conforman con poquito del Señor. Tú dices, no, vamos a orar 1 media hora, y ellos, no, vamos a darle más, vamos a alabar más tiempo, vamos a darle más, vamos a seguir compartiendo más, haciendo más para el Señor. ¿Por qué? Porque ellos están llenos. Son los que se avientan, los que se animan. Amén. Bueno, yo creo que le vamos a dejar aquí. Vamos a continuar más adelante con más, pero lo que yo quiero, para terminar con esto, quiero hacer una oración por ustedes. ¿Nos ponemos de pie? Miren, cuando buscamos del Señor, hay un momento, ¿sale? Va a haber un momento en tu vida que ese momento va a ser determinante, ¿sale? Va a ser determinante para que el Señor actúe en tu vida de una manera diferente. Va a haber un momento. ¿Cuándo es ese momento? Es cuando llega este toque. Si ustedes analizan los personajes de la Escritura, todos sin excepción, llegó un momento donde recibieron ese toque, donde llegó ese momento. Y pongo el ejemplo de Saúl, cuando le dice que Samuel le dice ciertas cosas, que se vaya por tal lugar, se va a topar con ciertas personas, y llega ese momento, llega ese lugar, y dice que se puso a profetizar con los profetas que estaban ahí. Y dice, cuando te ocurran estas señales, dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás. ¿Sale? Entonces, cuando a ti por eso hay que buscar del Señor, para que cuando te vengan esas señales, logres identificar que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás. Pero ¿qué es profetizar? Está englobando cosas espirituales, de lo que tú necesitas específicamente, de lo que tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo, porque aquí dice que el Espíritu Santo les habilitaba según lo que Él necesitaba que hicieran, ¿sale? Entonces el Espíritu
el poder del Espíritu Santo no es para ciertas personas. Dice, hasta para los esclavos. Es para todos. Y todos son todos. Amén.